Cuando un cardenal de la Iglesia ha sido electo papa, después de preguntarle si acepta este cargo, se le pregunta con qué nombre asumirá para iniciar el ministerio de San Pedro. Pero, ¿cómo inició esta costumbre? ¿Todos los papas han cambiado de nombre? ¿Y cuál es la razón de este cambio de nombre? Sobre esta última pregunta hay dos teorías que se manejan en general, aunque en realidad, digamos, no hay una razón oficial. ¿Cuáles se cree que son las razones por las que un papa cambia de nombre? Esto te lo platicaré al final del video, porque primero vamos a ver cómo fue que los papas empezaron a cambiarse el nombre. Sabemos que la Iglesia considera a Pedro el Apóstol como el primer papa de la Iglesia. Después de él vinieron papas como Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro I y así sucesivamente. Cada uno de estos papas que acabo de mencionar asumió este puesto con su propio nombre. Todos ellos usaban su nombre y, en caso de que se repitiera uno, simplemente agregaban el número que les correspondía. Así fue hasta el siglo VI. En el año 533 asumió el papado Juan II. Pero Juan II no se llamaba así. Cuando este hombre se convirtió en el vicario de Cristo, había un tenso ambiente en Italia y todo parecía indicar que habría guerra. Así, su elección fue con muchas dificultades, pero finalmente consiguió la mayoría y asumió. Cuando hizo esto se dio cuenta del potencial problema que representaba su nombre. Me refiero a su nombre secular, a su nombre real. ¿Cuál era? Este papa se llamaba Mercurio, y él mismo reconoció que no podía asumir el máximo cargo de la Iglesia con el nombre de un dios romano. Así decidió cambiar su nombre por el de Juan, en homenaje al Papa Juan I. Entonces asumió como Juan II. Repito, esto en el siglo VI. Juan II fue papa del año 533 al 535. Después de Juan II, muchos papas siguieron utilizando su nombre secular. Ya decía yo, cuando se repetían se le agregaba el número. Llegados al siglo X, fue cuando la costumbre de cambiarse el nombre comenzó a arraigarse, pero había quienes sí y había quienes no. Generalmente, allá en el siglo X, los que cambiaban el nombre lo hacían como homenaje a papas anteriores, así como sucedió con Juan II. No fue sino hasta el siglo XVI, para ser precisos en 1555, cuando los papas comenzaron a cambiarse el nombre, y así ha sido desde entonces. El último papa en utilizar su nombre secular fue Marcelo II, quien estuvo en el puesto muy poco tiempo, de abril a mayo de 1555. Después vino el Papa Paulo IV. Su nombre era Juan Pedro Carafa, italiano que, bueno, como ya vimos, se llamaba Juan, pero no tomó ese nombre como papa, sino que, ya decía yo, asumió como Paulo IV. A partir de ahí vino el cambio de nombre para cada uno de los representantes de la Iglesia. El nombre más utilizado por los cardenales al convertirse en papas es Juan. En total ha habido 23 Juanes y además 2 Juan Pablos. Pero aquí hay dos observaciones interesantes. Primero, nunca existió un Papa Juan XX. Por algún error de la numeración de la gente que se encarga de registrar, pasamos del Papa Juan XIX al Papa Juan XXI. No existe un Papa Juan XX. Y la otra observación es que seguramente recordarás que recientemente hubo un Papa Juan XXIII. Él estuvo en este puesto entre 1958 y 1963. Ahora, ¿en qué consiste lo curioso de este Papa? Que en el siglo XV existió el Papa Juan XXIII, pero él está considerado como antipapa. Todo esto ocurrió durante el llamado Cisma de Occidente, sobre lo cual ya hice video. Ahí explico mejor sobre lo que pasó con el antipapa Juan XXIII,
Pero bueno, para darte una idea, ¿qué pasó con este papa? ¿Por qué no lo reconoce la Iglesia? Además de haber sido parte del cisma de Occidente, también es cierto que sus contemporáneos lo hicieron parecer una persona verdaderamente negativa y nefasta. Hubo escritos sobre él en los cuales le inventaron cosas innombrables, no solamente para una persona de la Iglesia, sino en general. Hoy se sabe que lo que se dijo de ese antipapa, por lo menos la mayoría de las cosas que se dijeron sobre él, son mentira. Debido a esto, debido a la mala fama que se hizo al antipapa Juan XXIII, durante más de 5 siglos, nadie utilizó este nombre. No fue sino hasta que llegó el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, cuando se volvió a utilizar este nombre, Juan XXIII, y aún cuando él eligió el nombre, había cierta duda de si iba a ser Juan XXIII o 24, justamente por la presencia del antipapa. Él insistió que sería el 23 porque desconocían al antipapa. Otra curiosidad sobre esto es que después del apóstol San Pedro, nadie ha utilizado el nombre de Pedro nuevamente. Y sobre lo que te mencionaba al principio, las dos teorías del por qué los papas cambian de nombre, una de ellas dice que precisamente cuando Cristo indicó, según los evangelios, que Pedro sería su representante sobre la tierra, diciendo más o menos: tú eres Pedro y sobre ti construiré mi iglesia. Según cuenta la tradición, le cambió el nombre porque de hecho él se llamaba Simón. Esto puede ser cuestión de una confusión al momento de hacer la traducción de Pedro y piedra. Aún así, esa es una de las teorías que se manejan. La otra es simplemente porque el cardenal dice: mientras soy cardenal o estoy en otro puesto de la iglesia, soy terrenal. Pero al momento en el cual asumo el máximo puesto de la iglesia, o sea, el representante de Dios según la religión, entonces debo asumir con otro nombre. Con ese nombre representaré a Dios en la tierra. Esas son las dos teorías que se sostienen sobre este cambio de nombre, pero ambas pierden validez al enterarnos de que esta tradición de cambio de nombre se ha utilizado de manera ininterrumpida apenas desde el siglo XVI. ¿Por qué apenas? Porque la iglesia existe desde el siglo I. Ya vimos desde cuándo un papa cambió de nombre y sus razones.